Vamos a dirigir nuestros pensamientos hacia Dios, a los buenos espíritus, a Jesús, a nuestros guías, siempre primeramente agradeciendo un día más, una clase más, y pidiendo siempre su protección, su guía, en cada en cada uno de nuestros días, ¿no? Y, y que toda clase, bueno, sea de provecho, que esta clase que tomemos ahora también sea bien aprovechada, comprensible, bien entendida. Que así sea. Que así sea. Vamos a continuar entonces con el estudio de la ley de Dios, que precisamente están divididas en diferentes leyes. Hoy vamos a tomar lo que es la ley de producción. Y vamos a ver qué nos dicen los espíritus acerca de la reproducción, de acuerdo a las preguntas que vayamos leyendo. Ya, entonces, en este capítulo, bueno, en este tema, vamos a tocar diferentes puntos. Vamos a empezar con la población del globo, como punto número 1. Entonces, la pregunta 686. ¿La reproducción de los seres vivientes es una ley natural? Es lo que nos preguntamos a los espíritus. Y los espíritus dicen, ello es evidente. De no ser por la reproducción, el mundo corporal desaparecería. Y es así, todos los seres orgánicos, en realidad, dependemos de lo que es la reproducción. Tanto los animales, plantas y el mismo ser humano, ¿no? Pregunta 687. Si la población continúa siguiendo la progresión creciente que observamos, llegará un momento en que será excesivamente en la Tierra. Y los espíritus dicen no. Dios provee a ello y mantiene siempre el equilibrio. Él no hace nada que sea inútil. El hombre que solo ve el aspecto de la naturaleza no puede distinguir la armonía del conjunto, ese conjunto donde todo es perfectamente equilibrado por Dios. Desde un principio hemos leído que Dios es justo y perfecto, ¿no? Entonces, todo tiene un motivo, todo tiene un equilibrio, sobre todo en la tierra. No pueden haber, no se puede decir, no se reprodujeron excesivamente y fue un error o fue una equivocación, ¿no? Todo se da siempre por algo. Y todo está en base al equilibrio en nuestro planeta. El punto número 2. Sucesión y perfeccionamiento de las razas. En la pregunta 688 nos dice, hay en la actualidad razas humanas que están en evidente declinación. ¿Llegará el momento en que hayan desaparecido de la faz de la Tierra? Preguntan. Y los espíritus dicen, es verdad, pero se trata de que otras han tomado su lugar, así como otras tomarán el lugar de ustedes algún día. Y es así, ¿no? A lo largo de la historia y también recabando lo que son los fósiles y todo eso, se ve, o científicamente incluso se ha comprobado que han habido diferentes tipos de hombres evolucionados, o diferentemente evolucionados, ¿no? Y que en todo lo que es la historia de la humanidad. Entonces, si bien tal vez no son cuerpos iguales, pero ha habido esa evolución en lo que es la humanidad, ¿no? Y en algún momento llegará tal vez el momento en que otra raza más inteligente
nos llegan a reemplazar como humanidad. Estamos hablando solamente de aspecto físico, ¿no? En lo que se trata del cuerpo humano. 689. Los hombres de hoy constituyen una nueva creación o son descendientes perfeccionados de los seres primitivos. Es decir, nosotros somos una nueva creación o venimos de los seres primitivos. Y ellos responden, son los mismos espíritus que han regresado a perfeccionarse en nuevos cuerpos, pero que se hallan aún lejos de la perfección. Así la raza humana actual, que con su aumento tiende a invadir la Tierra entera y a reemplazar a las razas que se encuentran en vías de extinción, tendrá también su periodo de decrecimiento y de desaparición. Otras razas más evolucionadas la sustituirán, cuyos individuos descenderán de los miembros de la actual raza, así como los hombres civilizados de hoy descienden de los seres brutos y salvajes de los tiempos primitivos. En realidad, nosotros como espíritus somos los mismos desde un principio, desde el inicio de la humanidad. Si bien tal vez nuestros cuerpos han cambiado, los cuerpos han ido evolucionando y han ido, incluso tal vez, incluso científicamente se dice, ¿no? Que la evolución del hombre es, para nosotros como humanos, es algo inexplicable. Del hombre neandertal al siguiente hombre y al siguiente hombre, es como si fueran otras razas, definitivamente, ¿no? Eh, obviamente más evolucionadas y con mayor inteligencia o con más capacidad de inteligencia, pero eh, son los mismos espíritus que han venido creciendo y aprendiendo aquí en el planeta Tierra durante todo ese tiempo, ¿no? Pregunta 690. Desde el punto de vista puramente físico, los cuerpos de la raza actual son una creación especial o proceden de los cuerpos primitivos por la vía de la reproducción. Y los espíritus responden, el origen de la raza se pierde en la noche de los tiempos, pero como pertenecen todas a la gran familia humana, sea cual fuere el tronco primitivo de cada una de ellas, han podido mezclarse y producir nuevos tipos. Entonces, obviamente existen diferentes tipos de razas que durante toda esta evolución, todos estos tiempos, se han ido mezclando, ¿no? El buscar un origen es difícil de explicarlo actualmente y son cosas que, bueno, solo Dios sabe, ¿no? Cómo se dieron en ese tiempo. Pero todos pertenecemos a lo que es la raza humana. 691. ¿Cuál es, desde el punto de vista físico, el carácter dominante y distintivo de las razas primitivas? Y los espíritus responden, desarrollo de la fuerza brutal a expensas de la energía del intelecto. Es decir, que ahora sucede lo contrario. El hombre hace más cosas con la inteligencia que con la fuerza de su cuerpo. Y vemos que produce 100 veces más que antes, porque ha sabido sacar provecho de las energías de la naturaleza, lo que no hacen los animales. Y esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué decía en la pregunta 23? Que decía, ¿qué es el espíritu? Y los espíritus respondían, es el principio inteligente del universo. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con los animales, ¿no? Nosotros tenemos el espíritu y obviamente con la evolución que hemos tenido ahora, pues nuestro proceder o nuestro actuar ante la vida es más con inteligencia que con la fuerza como se actuaba antes, ¿no? Pregunta 692. El mejoramiento de las razas animales y vegetales mediante procedimientos científicos es contrario a la ley natural. ¿Sería más acorde con esa ley dejar que las cosas sigan su curso normal? Y los espíritus responden,
Se debe hacerlo todo para alcanzar la perfección. Y el hombre mismo es un instrumento del que se sirve Dios para llegar a sus fines, puesto que la perfección es objetivo al que la naturaleza tiende. Favorecer esa perfección significa corresponder a los designios de esta. La ciencia avanza, la tecnología avanza, y eso es a lo que se refiere, ¿no? Que si el hombre, que si el hombre interviene en el mejoramiento de los animales o de las plantas, al final, si es con un interés, yo que sé, que sea beneficioso para toda la raza humana o para todo el conjunto, hasta para los mismos animales o vegetales, eh, eso es lo más importante, ¿no? Que mientras traiga un bien común a todos, en realidad no se condena, ¿no? No se condena el hecho de mejorar tal vez las creaciones de Dios o la creación de Dios. Y todo esto no solamente es algo que nosotros solitos llegamos a hacer o a mejorar. En realidad, Dios interviene, como dice, el ser humano es un instrumento de Dios. Cualquier mejora que a veces que se haga en realidad, no es que solo el hombre las mejore. Muchos hombres son asistidos por espíritus superiores, motivados, y llegan a hacer ese mejoramiento porque así tiene que ser, porque así Dios y los espíritus lo quieren. Pregunta 692. Ah, pero por regla general, el hombre solo es movido en sus esfuerzos para mejorar las razas animales y vegetales por un interés personal y únicamente se propone aumentar su bienestar. Esta circunstancia no hace que su mérito disminuya. Y los espíritus responden, ¿qué importa que su mérito sea nulo? Con tal de que el progreso se cumpla, a él corresponde hacer que su trabajo se torne meritorio por la intención que lo anima. Por otra parte, mediante esa tarea ejerce y desarrolla su inteligencia. En este aspecto es en lo que se beneficia más. Si el adelanto científico que se tenga tiene beneficio para toda la humanidad y es buena, como ya habíamos dicho, si lo hizo de forma personal o de manera egoísta, eso ya lo irá reconociendo él en esta vida o cuando desencarne tal vez en el mundo de los espíritus, ¿no? Eso ya es una carga personal. Pero los grandes adelantos se dan porque, como ya habíamos dicho antes, se tienen que dar, ¿no? Y mientras sea para el bien de la humanidad o bien social o un bien conjunto, siempre va a ser bienvenido, ¿no? Punto número 3. Obstáculos a la reproducción. Pregunta 693. Las leyes y costumbres humanas que tienen por objeto o por efecto poner obstáculos a la reproducción física son contrarias a la ley natural. Y los espíritus dicen, todo lo que obste la marcha de la naturaleza se opone a la ley general. Si nosotros hemos venido al planeta, obviamente es para aprender, ¿no? Y entre esas cosas está lo que es la reproducción. Si tal vez, yo qué sé, uno de los objetivos que uno tiene aquí en el planeta Tierra es tener un hijo, criarlo, guiarlo, tal vez esa es su misión de vida. Entonces es así como se tiene que hacer, ¿no? Y si por algún motivo yo o digamos la persona o cualquier persona corta ese ciclo de reproducción, entonces está cortando esa misión que debía de haber realizado en este momento aquí en la Tierra, ¿no? Entonces va en contra de lo que es la naturaleza. 693A. Sin embargo, hay especies de seres vivientes, animales y vegetales cuya reproducción ilimitada resulta dañosa.
para otras especies, y las cuales el hombre mismo sería pronto víctima. ¿Comete él un acto despreciable al detener esa reproducción? Pregunta. Y los espíritus responden, Dios ha otorgado al hombre, sobre todos los seres vivos, un poder que debe usar para el bien, pero no abusar de él. Puede regular la reproducción conforme a las necesidades, más no debe impedirla sin necesidad. No olvidemos que este equilibrio de las especies también proviene de la naturaleza que Dios ha creado. En el inicio de los tiempos y antes de ella, cuando el hombre era salvaje, todo este equilibrio se mantuvo por instinto. El hombre claramente, como dice, tiene la opción de decidir en el caso de reproducciones o intervenir reproducciones. Yo que sé, cuando existe tal vez, a ver cómo es. Cuando existe, un ejemplo, cuando existe plagas, entonces, o cuando existen especies que se están reproduciendo de manera excesiva y ya, yo qué sé, tratan, son tal vez perjudiciales para otras razas, entonces ahí el hombre interviene, como dice, tiene esa libertad de intervenir, pero no debe de abusar de ello, ¿no? Eh, como, como también nos explica, este equilibrio viene ya desde la naturaleza de Dios. Pregunta 694. ¿Por qué hay que pensar de los procedimientos que tienen por efecto impedir la reproducción humana con miras a satisfacer la sensualidad? Y los espíritus responden, ello demuestra la predominancia del cuerpo sobre el alma. Y cuán sumergido está en la materia, cuán sumergido está en la materia, está el hombre en la materia. Muchas veces esto tal vez va referido a lo que es el aborto, ¿no? El impedir, o sí, el impedir tal vez el nacimiento de un niño o de un bebé que tal vez no ha sido deseado, tal vez solamente por esa atracción física entre una pareja. Entonces, es más el sentimiento material que siente el hombre y no tanto el, el- ese, ese, ese desprendimiento de amor que debe de haber, ¿no? Es más, más carnal, digamos, la relación y a veces cometen el tener un embarazo tal vez no deseado y recurren a los abortos, ¿no? Entonces eso tampoco, obviamente no está, no es, obviamente no es aprobado ni permitido, ¿no? Cada acción que el hombre siempre llega a, a generar en su vida, cada acción negativa, todo eso conlleva un karma en un futuro, ¿no? O una prueba que no está desarrollando bien o una acción que no debería de cometer. Punto número 4, matrimonio y celibato. Pregunta 695. El matrimonio, esto es la unión permanente de dos seres, ¿es contrario a la ley de Dios? Y los espíritus dicen, es un progreso en la marcha de la humanidad. Pregunta 696. En efecto, tendría sobre la sociedad, ¿qué efecto tendría sobre la sociedad humana la abolición del matrimonio? Es decir, ¿qué efecto tendría la humanidad si es que quitaran el matrimonio? Y los espíritus dicen, el retorno a la vida de los animales. Es un retroceso.
Al final el matrimonio obviamente es una ley, digo, bueno, es una ley del hombre, ¿no? Pero que también está es reconocida, ¿no? Por Dios. Al final el matrimonio pues debería de ser, debería, bueno, es religiosamente, es un sacramento incluso para muchas religiones, para el catolicismo sobre todo, y es lo más recomendable que el matrimonio, bueno, que haya ese compromiso de pareja, ese compromiso entre dos personas, y no solamente se trata de un compromiso o cuando se tiene un matrimonio por lo civil, no solamente se trata de papeles, ¿no? Muchas veces, obviamente, el matrimonio se trata de respeto, de fidelidad, de confianza entre pareja. Y es eso a lo que se quiere llegar cuando una persona vive en unión con otra. Ese respeto, ese apoyo, ese vivir de ambos de forma armoniosa, ¿no? Entonces, la unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio constituye uno de los primeros hechos de progreso registrados en la sociedad humana, porque establece la solidaridad fraternal y se le encuentra en todos los pueblos, si bien en condiciones diversas. La abolición del matrimonio sería, pues, el retorno a la infancia de la humanidad. Colocaría al hombre por debajo incluso de ciertos animales, que le ofrecen el ejemplo de uniones constantes. Hasta los animales. Hay algunos pajaritos que viven en pareja. Los lobos dicen que también viven en pareja. ¿No? Hasta ellos, hasta los animalitos, escogen su pareja para vivir, bueno, hay algunos animalitos, ¿no? Y, y si así actúan pues los animalitos, entonces con más razón el hombre, ¿no? Que tiene la inteligencia que Dios nos ha dado, deberíamos de saber vivir siempre respetando a la pareja y vivir en matrimonio, ¿no? Pregunta 697. La absoluta indisolubilidad del matrimonio está en la ley natural o solo en la ley humana. Y los espíritus responden, se trata de una ley humana muy contraria a la ley natural, pero los hombres pueden modificar sus leyes. Solo, solo las de la naturaleza son inmutables, solo la ley de Dios es inmutable. Pregunta 698. ¿El celibato voluntario es un estado de perfección meritorio a los ojos de Dios? Y los espíritus responden, no. Y los que así viven por egoísmo, disgustan a Dios y engañan a todo el mundo. Pregunta 699. El celibato no es por parte de ciertas personas un sacrificio que realizan con el objeto de consagrarse más enteramente al servicio de la humanidad. Y los espíritus responden, eso es muy diferente. Lo he dicho por egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio cuando se hace en pro del bien. Cuando mayor sea el sacrificio, tanto más grande será el mérito. En este caso hablamos, ¿no? De algunos padrecitos o madrecitas o monjitas que ellos, bueno, hay personas, bueno, hay padrecitos y monjitas obviamente que toman el celibato de forma vocacional, ¿no? Que cuando tienen esa vocación y lo hacen con ese deseo de servir a Dios o de servir a la humanidad o con toda la buena intención que tengan, entonces sí se reconoce ese sacrificio que hacen. Pero ya cuando se toma el celibato de forma egoísta y pensando en uno solo, es decir, no quiero tener hijos, no me interesa tener hijos, no me gustaría tener hijos, digamos, entonces es ahí donde Dios sí no aprueba, no se aprueba el hecho de no tener
tal vez hijos de forma egoísta o porque uno solo piensa en uno mismo, ¿no? Dios no puede contradecirse ni encontrar malo aquello que ha hecho. Por tanto, no es posible que vea un mérito en la violación de su ley. Pero sí el celibato, pero si el celibato de por sí no constituye un estado meritorio. No sucede lo mismo cuando es mediante el renunciamiento de las alegrías de la familia, un sacrificio que se cumple y en provecho a la humanidad. Todo sacrificio personal con miras al bien y sin una segunda intención egoísta eleva al hombre por encima de su condición material. Punto número 5, la poligamia. Pregunta 700. La igualdad numérica que existe más o menos entre los sexos es un indicio de la proporción en que deben unirse. Y los espíritus dicen sí, porque todo tiene una finalidad en la naturaleza. Naturalmente, en la humanidad existe, bueno, también en lo que son los demás animales y vegetales, existen dos sexos, hombre y mujer. Existen dos tipos de sexos. Entonces, es en esa proporción la que deberían de unirse un hombre con una mujer. 701. Entre la poligamia y la monogamia, ¿cuál de las dos se halla más de acuerdo con la ley natural? Y los espíritus responden, la poligamia es una ley humana cuya abolición significa un progreso social. Es decir, si desaparecería la poligamia de la sociedad, la verdad sería un progreso social, porque ya no estamos hablando tanto de una acción o una atracción meramente física, tal vez, ¿no? Es más una unión de afecto. El matrimonio, según los designios de Dios, debe basarse en el afecto de los seres que se unen. Con la poligamia no hay afecto real, sino solo es sensualidad. Entonces, el espiritismo, como ya habíamos mencionado en algún otro momento, el espiritismo es un estudio teológico, científico y filosófico. ¿Ya? Teológico, obviamente, porque nos referimos, bueno, en realidad la doctrina espírita agarra como bases o como cimientos lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, siguiendo la Biblia, lo que dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento, continuamos bajo esa misma línea. Y teológicamente, el espiritismo siempre va a estar a favor del matrimonio. Y y bueno, es filosófico porque uno puede analizar filosóficamente todo lo que se habla aquí. Es decir, eh, la doctrina espírita no va y se pelea con las otras iglesias, practica lo que es la filosofía, da sus puntos de vista, analiza y habla. Entonces, eso es lo que se quiere con el matrimonio. Bueno, la reproducción en cuestión a la raza humana, lo importante del matrimonio es el tener un amor conyugal con respeto, formar una familia, hijos buenos. ¿No? Entonces, es tan importante este punto en nuestra forma de vivir. La verdad es que los principios, todo lo que conforma una sociedad viene de la familia, vienen desde la casa, desde la enseñanza a nuestros hijos, desde los principios que les damos, desde el momento que les enseñamos la responsabilidad. Entonces, no solamente se trata de reproducción, se trata de toda esa tarea de vivir en familia.
de cuidar a la pareja, de cuidar a los hijos. Se trata de todo eso, ¿no? Y la verdad es que es esa la base de la sociedad. Si nosotros vemos en nuestra sociedad demasiada maldad, es porque algo estamos haciendo mal en nuestra familia. Estamos haciendo mal con nuestros hijos. Tal vez no los estamos guiando bien. Es por eso que tal vez hay demasiada violencia. Y todo eso tiene que empezar desde la casa. No solamente es reproducirse por reproducirse, ¿no? Se trata de encaminar a cada uno de nuestros miembros de nuestra familia por un buen camino y nosotros mismos. Bien, entonces ese sería el tema de hoy. Si tienen alguna duda, algún aporte, algo que quieran comentar. Bien, entonces, si no hay nada más que aportar, tal vez vamos a hacer el cierre, la oración de cierre. Bien, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a los espíritus, nuevamente, a Jesús, a nuestros guías, ángeles de la guarda. Vamos a dar gracias por esta clase que hemos tenido, por estas enseñanzas, por este aprendizaje, que en cada uno de nosotros quede las cosas buenas que estamos aprendiendo y que todo esto que estamos aprendiendo pues se difunda en nuestros hijos, se difunda en nuestra sociedad, en nuestros amigos, se difunda en nuestra familia, en nuestros hermanos y que se ponga pues en práctica, siempre con la finalidad de que vivamos en un ambiente mejor, con mejores personas, con mejores vecinos, con mejores amigos, con una mejor sociedad.